JoJo's Bizarre Adventure es un clásico atemporal del medio del manga, habiendo vendido más de 120 millones de copias desde los 80, habiendo hecho colaboraciones en todo el mundo y cimentando a su autor Hirohiko Araki como uno de los íconos de la industria. Y por encima de todo, JoJo's es una serie que muestra la progresión artística de Araki en sus diferentes partes, cosa que se puede ver en sus combates. En la parte 3 de JoJo's Stardust Crusaders, Araki presentó el concepto de los stands, cambiando para siempre los métodos de combate de la serie y prestándose para algunas de las mejores batallas que se han visto en la industria. Y una que considero muy infravalorada es la protagonista de hoy, Jean-Pierre Polnareff e Iggy contra Vanilla Ice. A medida que los Crusaders se acercaban a Dio en su mansión en Egipto, 3 de ellos tuvieron que hacerle frente a su último hombre, Ice, quien demuestra ser un hueso demasiado duro de roer. Es un combate que muestra la capacidad creativa de Araki y también lo que sucede cuando la serie aboga por un tono mucho más sobrio y oscuro. En esta nueva sección del canal vamos a analizar algunas de las mejores peleas del mundo del anime y manga y por qué funcionan tan bien. Como pueden imaginar, va a haber muchos spoilers de JoJo's. Y bueno, comencemos. La tercera parte de JoJo's Stardust Crusaders se enfoca en que Dio ha regresado al mundo moderno tras haber estado un siglo atrapado en el ataúd debajo del mar y ha tomado el cuerpo de Jonathan Joestar. Los descendientes de Jonathan, Joseph Joestar y Jotaro Kujo, deciden viajar a Egipto para terminar con este mal de una vez por todas, y también Sarah Holly, otra Joestar que fue afectada por el despertar de su stand y solamente puede recuperarse si Dio es derrotado. A medida que avanza la historia, los Crusaders se hacen con varios aliados, como Muhammad Abdul, Noriaki Kakyoin, Jean-Pierre Polnareff y el perro Iggy en su lucha contra Dio, lidiando con varios seguidores de este último mientras van de país en país para llegar al Cairo, donde tendrán su batalla definitiva con el vampiro. Los Crusaders llegan a la mansión de Dio y Jotaro, Joseph y Kakyoin se terminan separando del grupo al enfrentarse a Talents T. Darby, dejando a Abdul, Polnareff e Iggy adentrándose al lugar en donde se van a encontrar con el vasallo final de Dio, Vanilla Ice. Antes de hablar de la pelea como tal, hay que analizar a nuestros participantes. Polnareff es definitivamente el personaje más activo de todo Stardust Crusaders. En términos de motivación, las cosas que experimenta en esta parte y el rol activo que tiene, su personaje es el que tiene mayor crecimiento en esta tercera aventura de JoJo's, alcanzando su clímax aquí contra Vanilla Ice. Polnareff fue manipulado mentalmente por los parásitos de Dio para que le sirviera, y una vez vencido por Abdul y rescatado por el grupo, decide unirse a ellos porque está buscando al responsable de la muerte y profanación de su hermana y cree que con ellos va a dar con el culpable, cosa que termina siendo verdad puesto que Jay Guile, el asesino, trabaja para el vampiro. Polnareff es impulsivo, no piensa antes de actuar y eso muchas veces le cuesta, como cuando creyó que fue responsable por la muerte de Abdul durante la pelea con Jay Guile y Whole Horse. Pero a medida que avanza la historia, si bien no tiene un cambio radical de personalidad, gana madurez y se le ve más comprometido con la idea de acabar con Dio, llegando a muchos extremos en la cruzada, cosa que también se entiende cuando se considera que el vampiro lo controló mentalmente y lo hizo pelear para él contra su voluntad. Hay quienes dicen, medio en broma, medio en serio, que el francés es el verdadero protagonista de la tercera parte, y si bien no concuerdo, puedo entender la visión, ya que Polnareff tiene un arco de crecimiento muy marcado en Stardust Crusaders. Eso también conlleva fortalecer lazos con algunos personajes del grupo, como puede ser el caso de Abdul, pero también con otro participante en esta pelea. Iggy es un personaje que divide un poco opiniones en la comunidad, principalmente porque aparece un poco tarde ya cuando los Crusaders están en Egipto. Meme obligatorio de no vayan a Egipto. Por ende, no tiene tanto tiempo para congeniar con el resto del grupo y contribuir en la historia, aunque igual termina siendo factor en 3 ocasiones. Es arrojado por Jotaro contra Endul, cosa que les da una pequeña ventaja, le gana a Pet Shop en un mano a mano animalístico brutal, y la pelea que tenemos en este video.
Ah, bueno, y también derrota a Kenny G, pero a nadie le importa ese tipo. Aparte, Araki supo inyectarle mucha personalidad al perro, mostrando desde el comienzo que es orgulloso y que no va a hacer todo como quieran los Crusaders. Esto es particularmente notorio en la pelea con Pet Shop, ya que podemos leer sus pensamientos y su raciocinio, dándonos una mejor perspectiva de que el tipo simplemente no quiere estar aquí y lo obligaron a pelear contra Dio y sus hombres por tener un tan poderoso. Desde ese punto de vista entiendes que Iggy no tenga tanta disposición para ayudar, pero poco a poco comienza a conectar con el grupo. Y no me parece coincidencia que Araki lo haya puesto con Polnareff en esta pelea, puesto que los dos chocan en un par de ocasiones en la serie y se nota que sus personalidades no se entienden, aunque en el momento de la verdad supieron dejar eso de lado contra una mayor amenaza. Uno de los mejores elementos de Vanilla Ice como villano, especialmente conectado a su personalidad tan extraña, es que en realidad no debería existir. ¿A qué me refiero con esto? Que en base a lo que Stardust Crusaders ha ido explicando, los stands de los héroes y los villanos están basados en las cartas del tarot y los dioses egipcios. Pero Ice no tiene un stand basado en esos conceptos y es el primero en la serie que se sale de la norma. De hecho, como dato curioso, el nombre de su stand, Cream, nunca es mencionado dentro de la historia en ninguna de las versiones de Stardust Crusaders. Para los que hemos leído las partes posteriores, eso no es realmente llamativo, pero el concepto de alguien que apenas va en la tercera parte le da un poco de misterio al villano. Incluso en las ovas de los 90 se le agrega un poco de trasfondo, con Dio diciendo que fue reclutado porque su stand lo volvió un rechazado de la sociedad. Si bien desconozco si Araki fue el que agregó eso en la adaptación o si simplemente fue una libertad creativa, creo que es un dato interesante que da mejor contexto a su lealtad fanática y extremista hacia Dio, ya que le dio un propósito y un lugar al cual pertenecer. Su devoción al vampiro es mostrada de manera muy clara cuando su jefe le pide sangre y Ice, sin dudarlo, se corta la cabeza con su stand para que se pueda alimentar. Ahí Dio lo convierte en vampiro y va a pelear con los Crusaders, pero en una sola escena ya Araki lo construye a Vanilla Ice, no solamente como un enemigo a temer por su stand que intimida desde el comienzo y sus ahora latentes habilidades de vampiro, sino por el hecho de que es un extremista fanático de Dio. Esto es algo que se va a mostrar en la pelea, con Ice llegando muy lejos para intentar conseguir esta victoria, porque a diferencia de otros enemigos en esta parte, su lealtad a Dio es absoluta, incluso superando a tipos como Endul y Pet Shop. Pero irónicamente, eso también terminaría siendo su condena. Hey, si te ha gustado el video, no olvides darle like, comentar y suscribirte si no lo has hecho, ya que me ayuda un montón. Y si te interesa, puedes seguirme también en Twitter para estar al tanto de las cosas que publico del canal y mis tonterías diarias. Y bueno, sigamos con el video. El comienzo de la pelea es bastante interesante porque no es un encuentro directo o cara a cara. Polnareff, Abdol e Iggy se adentran poco a poco a la mansión, derrotando rápidamente al vasallo de Dio encargado de crear ilusiones del laberinto, Kenny G. Pero cuando Abdol está usando su stand para detectar cualquier señal de vida, mira unas palabras en la pared que le dice que voltee, y allí es cuando aparece el stand de Vanilla Ice, con el egipcio sacando a Polnareff e Iggy del camino y muriendo en el proceso. Entonces, la pelea comienza con la muerte de este personaje y la perturbación y desesperación del perro y el francés. Quiero tomarme un momento para hablar de Mohamed Abdol, porque, seamos sinceros, va a ser muy complicado que tenga otra oportunidad para hablar de él. Abdol es un personaje muy frustrante para mí, especialmente porque me gusta la estructura episódica de Stardust Crusaders. Es canónicamente el primer usuario de stand en la historia de JoJo's que vemos en acción, alguien que quiere ayudar a derrotar a Dio simplemente porque es lo correcto y cuyo stand tiene poderes bastante geniales. Pero la realidad es que Araki nunca le da a Abdol un rol definido en la serie y nunca termina de despegar como personaje. Sí, su pequeño encuentro introductorio con Jotaro es muy bueno para explicar los stands, su batalla con Polnareff y su muerte falsa contra Whole Horse y Jay Guile fueron clave para el desarrollo del francés. Pero una vez se revela que estaba vivo,
Araki no sabe qué hacer con el egipcio. Intenta algunas cosas cómicas, intenta reintegrarlo, pero la verdad es que su rol en la historia nunca termina de funcionar. Que haya muerto 2 veces en la historia, la segunda sea de una manera tan fría, sin siquiera darle una oportunidad de brillar al personaje, creo que confirma que Abdul nunca terminó de cuajar en la serie. Hay quienes dicen que fue revivido por Araki por demanda popular, pero nunca lo pude confirmar. Pero considerando que a este mangaka nunca le ha dado miedo matar personajes, no estoy seguro si esto lo hace mejor o peor, porque con Abdul nunca se tiene una visión de lo que quería hacer con él. De todas maneras, su muerte es una introducción muy fuerte a esta pelea, mostrando al instante la desesperación de Polnareff e Iggy, quienes no terminan de entender lo que ha sucedido. Cuando Vanilla Ice comienza a hablar, te das cuenta de una vez que este enemigo no es como los anteriores. Ya ha causado más bajas que todos los enemigos de Dio antes que él, y su comportamiento calculador y eficiente te hace ver que no va a ser fácil para los protagonistas. La imagen de Ice saliendo de la boca de Cream es perturbadora y despojada de toda la temática excéntrica de la serie. Como diría Bills, esta vaina es seria. Lo que viene a continuación es interesante porque Polnareff está consumido por la rabia, adquiriendo un aumento de velocidad con Silver Chariot, cosa que el propio Vanilla Ice menciona. Es también interesante notar que Polnareff tiene monólogos internos donde sigue lidiando con la muerte de Abdul, resaltando la culpa de sobreviviente con la que carga, primero con su hermana y ahora con el egipcio, quien 2 veces dio su vida para salvarlo. Como toda buena pelea de yoyos, por un lado tenemos a Polnareff racionalizando las mecánicas del stand de Ice y que va a usar la velocidad de Chariot, mientras que el propio Vanilla hace gala de su propia inteligencia, apareciendo debajo de la suela del zapato de Jean-Pierre, casi arrancándole el pie entero. Araki aquí supo mostrar la inteligencia de los contendientes sin reducir en ningún momento la intensidad. Otro gran ejemplo es el que sucede a continuación, con Polnareff haciendo destrozos en la habitación para distraer al enemigo y que Iggy crea un clon de arena de Dio para confundir a su esbirro. Y cuando parece que tenían la carta ganadora, Ice destroza al clon, denotando con mucha rabia que hay luz solar entrando por las ventanas y que el verdadero Dio no hubiera bajado, lo que es un detalle que muestra la perspicacia del villano. Y este es el momento exacto en el que Vanilla Ice perdió la pelea. Lo que había sido su mayor motivante, su devoción a Dio, es lo que lo termina condenando, ya que nubló su juicio y decidió moler a patadas a Iggy en lugar de destruirlo con un ataque de su stand. Hasta ese momento había mantenido la calma y eso le dio la ventaja en la pelea, pero es aquí cuando empieza a volverse errático. También es por eso que me hubiera gustado saber un poco más del personaje. Me intriga saber el motivo por el cual era tan leal a Dio, y creo que Araki perdió una oportunidad muy interesante en ese sentido. Tras un despliegue de brutalidad animal que no se había visto desde Araki en este mismo manga, Polnareff gana un segundo aliento para proteger a Iggy y usa la arena de The Fool para seguir el rastro de Cream y saber el momento para atacar, resultando en una estocada mortal en el cráneo del villano. Otro aspecto que me encanta de esta pelea es que tanto Polnareff como Vanilla Ice no están guardándose nada, y cada ataque es con intención de matar. Si Ice hubiera tenido un poco más de precisión, hubiera matado a Polnareff en un par de ocasiones. Por otro lado, Polnareff lo hubiera matado con la estocada de Silver Chariot que atravesó su cabeza si no fuera un vampiro, lo que muestra, no cuenta, que esto es un combate hasta la muerte. Es a partir de aquí que se nota el factor vampírico en Ice, tomando desprevenido a Polnareff y guiándolo de gravedad. El momento en donde toma a Silver Chariot por el cuello, a pesar de tener una espada atravesando su cabeza, es una muestra de la determinación de la que le hablaba Dio en sus aposentos, y aquí Ice hace gala de la misma. Tras este forcejeo, Polnareff pierde dedos en la mano, recibe una herida en la pierna que le evita moverse y Ice lo comienza a rodar con su stand, evitando que pueda escapar. Es el máximo momento de desesperación del francés, hasta el punto en el que piensa en 3 opciones de lo que pudiera pasar, aunque al final se decanta por aceptar su destino, incluso resaltando la determinación de su enemigo. Me gusta que Araki agrega un par de líneas a Vanilla Ice donde resalta que sus heridas fueron causadas por Atoll,
ya que fue este último el que evitó que murieran Polnareff e Iggy. Y es verdad, el egipcio fue el que permitió que los dos otros vivieran y le dieran batalla, o estaríamos hablando de un combate que hubiera terminado antes de siquiera empezar. Y aquí es donde la devoción del villano a Dio lo termina por condenar. Iggy decidió usar lo último que le quedaba de vida para salvar a Polnareff, muriendo un poco después por sus heridas. En el manga, pero especialmente en el anime, puedes sentir el peso de su muerte en Jean-Pierre, quien una vez más tiene que sufrir la pérdida de alguien que lo quiso proteger y cargar con ese dolor. Es un momento potente, especialmente porque sabemos que la muerte de su hermana fue lo que lo llevó a este viaje y las muertes de Iggy y Abdul le terminan pesando mucho. Pero también es un gran motivante en esta carga final de la pelea, lanzando una avalancha de estocadas al vampiro y causándole mucho daño. En el desenlace de la pelea, motivado por las caídas de sus amigos, Polnareff logra mantener la calma y eso le permite tomar el control de la situación. Logra deducir la naturaleza de vampiro de Vanilla Ice y decide usarla en su contra, cortando paredes de la habitación para exponer la luz solar. Se invirtieron los lugares en comparación al comienzo de la pelea y el francés usa eso a su favor, instigando al esbirro de Dio a que vaya por él, destruyéndolo gracias a la luz solar. Es un cierre magnífico, mostrando a un Polnareff que puede mantener la compostura y vengar a sus camaradas caídos. En una batalla de voluntades, el deseo de Polnareff de vencer y vengar a Abdul e Iggy termina dándole el triunfo, cosa que culmina con un encuentro muy conmovedor con sus espíritus, ganando la voluntad para seguir y confrontar a Dio. También quiero destacar el arte de Araki en esta pelea, que es excepcional. Siempre he pensado que su estilo de la tercera parte, especialmente en este tramo final, es de lo mejor que ha hecho en este renglón, y me gusta mucho la manera en que maneja los usos de blanco, negro y gris para transmitir ciertos momentos. Por otro lado, la expresividad de los personajes, como la desesperación de Polnareff o la rabia de Vanilla Ice, es algo notable en esta porción del manga. Aunado a eso, Araki nunca se ha contenido a la hora de mostrar violencia, y en este combate puedes sentir que cada herida es muy visceral, lo que agrega a la experiencia. Aquí puedes notar mucho el crecimiento de Araki durante la publicación de JoJo's, ya dejando de ser un autor novato con miedo a ser cancelado y ahora siendo un mangaka que está dibujando a sus anchas. Aparte del manga, hay que ver la manera en que las adaptaciones han tratado este combate y bueno, los resultados son bastante interesantes. Empecemos con el anime, que es la versión que la mayoría de la gente conoce. La adaptación hecha por David Production es magnífica, partiendo desde un uso del soundtrack que agrega mucho a la ambientación, especialmente cuando Polnareff, Iggy y Abdul entran a la mansión de Dio. La presentación de Vanilla Ice es igual de digna, haciéndole justicia a la mística oscura y solemne del personaje en su introducción, con Crane transmitiendo esa monstruosidad latente en el espíritu del villano. Con la dirección del anime, la muerte de Abdul es elevada y puedes sentir la tensión de Iggy y Polnareff cuando lo ven morir de la nada. Por otro lado, quiero hacer una mención especial al seiyuu de Polnareff, Fuminori Komatsu. Durante toda la tercera parte hizo un gran trabajo, pero en este caso se nota que decidió subir el nivel, puesto que transmite la desesperación, la ira y determinación de Polnareff con aplomo, contribuyendo a ese sentido de urgencia de la pelea. El anime también hace un par de agregados que son bienvenidos, como la breve conversación entre Iggy y Polnareff al comienzo de la pelea cuando están huyendo, mencionando que Abdul los ha salvado porque creen que pueden vencer a Dio, y luego mostrando a Ice, quien hace un monólogo para sí mismo donde resalta que su determinación va a ser clave en la pelea. Cada instante del combate es tratado con el grado de importancia que se merece el penúltimo enfrentamiento de esta parte. La muerte de Iggy es un gran ejemplo, extendiéndose un poco y usando la música y las palabras del narrador para elevar los últimos momentos del personaje. Creo que es algo muy bienvenido y contribuye a la atmósfera trágica de la pelea.
En líneas generales, creo que David Production hizo un gran trabajo al adaptar este combate y entiendo perfectamente a los que prefieran esta versión por encima del manga. Las OVAs, por otro lado, creo que tienen sus aciertos y desaciertos. En parte porque deciden cambiar algunas cosas por temas de cantidad de material a adaptar y también porque deciden tomarse algunas libertades creativas. Para empezar, no hay segundo Darby ni Pet Shop, por lo que los Crusaders entran con un grado de tranquilidad a la mansión de Dio. La dinámica de Abdol y Polnareff se muestra un poco más hostil que en el manga, pareciéndose a los tiempos de Hol Horse y Jay Guile, en lugar de la confianza que han ido desarrollando desde entonces. Igual el egipcio se manda una bandera de muerte como en el canon al decirle a Iggy que lo va a llevar de regreso a Nueva York tras la batalla. Por cierto, al no estar Pet Shop en esta adaptación, la personalidad del perro y su lazo con los protagonistas se siente un poco reducido, lo que considero una pena. Algo que me parece interesante fue la dirección tomada con respecto a la presentación de Ice y Dio. Aquí van directo a los aposentos del vampiro con una atmósfera de película de terror. Y una vez abren el ataúd, resulta que Abdol está dentro del ataúd, lo que es una referencia a que Dio ha detenido el tiempo con The World y lo ha herido de muerte. Y cuando habla con Polnareff termina de morir a manos de un ataque sorpresa de Vanilla Ice. Las OVAs en este momento mezclan 3 escenas del manga y me parece muy interesante. Adaptan la presentación de Ice en los aposentos de Dio, su primer ataque al grupo de Polnareff y el encuentro del francés en las escaleras contra el archienemigo de los Joestar. En esta versión, Vanilla Ice se quita la vida enfrente de los Crusaders por las órdenes de Dio, con el vampiro reviviéndolo en el proceso. Ahí es cuando Polnareff y Ice son separados del resto para comenzar su pelea y Dio encara a Joseph y Jotaro con Iggy siguiendo al francés. Y la verdad es que la pelea no tiene el mismo encanto que en el manga o en el anime. Sí, hay momentos de animación y dirección interesantes, pero el combate en esta adaptación es tratado como algo secundario debido a que Dio ya se encuentra batiéndose en un duelo con los Joestar. En ese sentido, Ice pierde un poco de impacto porque ya estamos viendo al jefe final en acción. Por otro lado, las OVAs cambian mucho la estructura de la pelea, con Polnareff pasando gran parte del combate en las afueras de la mansión siendo vapuleado por Vanilla Ice fuera de cámara, y no tenemos la atmósfera aplastante y tensa que se sienten en el manga y el anime. Iggy, por otro lado, casi no es factor, apareciendo una vez de sorpresa para asestarle un buen ataque al esbirro de Dio, y luego es asesinado de una manera mucho menos digna, con Polnareff matando a Ice a posteriori en un vendaval de estocadas. Puedo entender que Estudio APPP tuvo que cortar varias cosas al ser una serie de OVAs, pero comparado con la tormenta de tensión y buena dirección de Araki en el manga y lo que vimos luego por David Productions, aquí se quedaron cortos. El componente emocional se ha perdido puesto que no tenemos el trasfondo de Abdol y Polnareff, e Iggy no se ha terminado de consolidar como personaje, perdiendo la pelea de Pet Shop y tampoco teniendo sus contribuciones canónicas de esta pelea en esta adaptación. Como una interpretación diferente de esta pelea, creo que tiene su encanto y es una experiencia nueva para quienes no hayan visto las OVAs. Pero pienso que en el caso de este combate no termina de cuajar y es una pena considerando el material que tenían en mano. En lugar de sentirse como la antesala final a Dio, el último gran y mayor reto de los Crusaders antes de encarar al vampiro metrosexual, te da la sensación de que no tiene tanta importancia. Las consecuencias más obvias de este combate es el hecho de que Abdol e Iggy murieron. Los Crusaders entraron a la mansión de Dio siendo 6 miembros y solamente 4 llegaron a la confrontación con el legendario vampiro. Por otro lado, Polnareff quedó algo malherido con la cortada en su pie y otra en su muslo, pero también con mayor motivación tras vencer a Ice y cargar con la voluntad de sus amigos. A pesar de ser vencido, Vanilla Ice pudo facilitarle un poco la cosa a Dio a la larga. Si bien el rubio terminaría perdiendo contra Jotaro, no se puede negar que las contribuciones de Iggy y Abdol
tal vez hubieran hecho las cosas más fáciles para los Crusaders. Sin mencionar que, a comparación de los otros hombres de Dio, Ice se pudo llevar a 2 del elenco protagónico con él, lo que lo hace mucho más eficiente que varios antagonistas de Stardust Crusaders. Desde un punto de vista narrativo, Araki demuestra en esta pelea, como ya dije antes, que se acabaron los tiempos para los juegos y de que de aquí en adelante la batalla final va a ser en serio. Y considerando que Ice pudo matar a 2 protagonistas, se construye indirectamente a la figura de Dio como una amenaza incluso mayor, especialmente porque el mangaka va a jugar mucho con el misterio de su stand y lo que puede hacer. En ese sentido, esta es una de las peleas más importantes de la tercera parte, tanto dentro de la historia como fuera de la misma, para que Araki pueda construir el impulso final para cerrar Stardust Crusaders, que fue la sección del manga de JoJo's que lo hizo triunfar en la Shonen Jump, construir el resto de su carrera a partir de eso. Polnareff e Iggy contra Vanilla Ice es una de las mejores peleas de JoJo's y una de las más infravaloradas. Cuenta con todo lo que uno busca en un combate de la serie, además de un tono marcadamente oscuro e intenso que rara vez se repite en la serie. También juega mucho con el factor sorpresa de Ice y la manera en que rápidamente se establece como un enemigo a temer, especialmente considerando lo volátil que es. Por otro lado, esta pelea culmina el pequeño arco de crecimiento de Polnareff, asumiendo la responsabilidad de sus compañeros caídos y ganando la determinación para enfrentar a Dio en una última cruzada. Hace que el combate final de esta tercera parte tenga un tono trágico, puesto que ahora también quieren vencer al vampiro por sus camaradas que no pudieron llegar a esa instancia. Es, en definitiva, un combate magnífico que supera las expectativas, que se queda con la audiencia mucho después de haber terminado. Y bueno, este ha sido el video de esta semana. Como siempre, espero que les haya gustado. Una vez más les digo que le den like, que se suscriban, comenten, etc. Y bueno, ya estaremos trabajando para el siguiente video. Que estén bien, cuídense